que jamás debieron contarse. Lugares donde la oscuridad todavía respira. Psicofonías, brujería, desapariciones, entidades. Esta noche cruzaremos el límite. Bienvenidos a AF Radio Paranormal. El tiempo es la prisión más perfecta que el ser humano ha conocido. Nos movemos hacia adelante, segundo a segundo, convencidos de que el pasado quedó atrás y el futuro aún no existe. Pero, ¿qué ocurriría si los muros de esa prisión fueran más delgados de lo que pensamos? ¿Qué pasaría si por un instante, el segundero de tu vida se saltara un engranaje? Esta historia ocurrió en el otoño de 1993. Su protagonista, un hombre llamado Manuel, llevaba una vida completamente ordinaria en un tranquilo vecindario de las afueras de la ciudad. Una tarde de noviembre, densa y lluviosa, Manuel regresaba a casa tras una larga jornada de trabajo. El cansancio pesaba en sus hombros mientras conducía por las calles familiares, iluminadas apenas por los destellos intermitentes de las farolas húmedas. Al estacionar su coche frente a su casa, notó algo que le llamó la atención. Las luces del salón estaban encendidas. A través del cristal empañado de la ventana principal, pudo ver la silueta de su esposa, Elena, caminando hacia la cocina. Hasta ahí, todo era normal. Manuel bajó del coche, protegiéndose de la lluvia con el cuello de su abrigo, sacó las llaves del bolsillo, abrió la puerta principal y el aroma a café recién hecho lo recibió en el vestíbulo. Escuchó perfectamente el sonido de la televisión encendida en la sala y el murmullo de los platos en la cocina. «Elena, ya estoy en casa», gritó Manuel mientras dejaba su maletín en el suelo. Nadie respondió, pero Manuel no le dio importancia. Caminó por el pasillo hacia la cocina para darle un beso a su esposa y al cruzar el umbral, vio a Elena de espaldas, sirviendo agua en una taza. Llevaba puesto un jersey de lana color verde oscuro que él nunca le había visto antes. Manuel se acercó lentamente, estiró la mano para tocar su hombro y, justo antes de rozarla, justo antes de tocarla, la figura de Elena se desvaneció. No se evaporó como el humo, ni flotó como un fantasma. Desapareció de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor de la realidad. La taza que sostenía no cayó al suelo, nunca estuvo ahí. El olor a café se transformó instantáneamente en el aroma rancio de una casa que lleva horas vacía. La televisión estaba apagada. La casa estaba completamente a oscuras. Manuel, con el corazón golpeándole el pecho, retrocedió hasta el salón, encendió las luces con las manos temblorosas. Todo estaba desierto. Miró su reloj, eran las 6:40 de la tarde. Su esposa no solía llegar del trabajo hasta las 7. Confundido, asustado y cuestionando su propia cordura, se sentó en el sofá a esperar, intentando convencerse de que el cansancio le había jugado una broma macabra. A las 7 en punto, el sonido de unas llaves rompió el silencio de la noche. La puerta se abrió. Era Elena. Venía cargada con las bolsas del supermercado, quejándose del tráfico y de la implacable lluvia. Manuel la miró desde el sofá, pálido como la cera. Pero el verdadero terror, el horror absoluto que congeló la sangre de Manuel, no fue verla llegar. Fue fijarse en lo que llevaba puesto.
Elena vestía un jersey de lana color verde oscuro, el mismo jersey que él había visto 20 minutos antes. Manuel, conteniendo el aliento, la ayudó con las bolsas y le preguntó, intentando sonar casual. Elena, ¿compraste ese jersey hoy? Ella sonrió y respondió, no, me lo prestó una compañera de la oficina hace una hora porque derramé té en mi blusa. ¿Por qué lo preguntas? Manuel entendió en ese instante la atroz naturaleza de lo que había vivido. No había visto a un espíritu. No había tenido una alucinación. 20 minutos antes de que ocurriera en el mundo real, Manuel había entrado en un pliegue del tiempo. Había caminado por su propia casa en el futuro inmediato, interactuando con una escena que aún no se había construido en el presente. Se había cruzado con el doble temporal de su esposa, un fantasma hecho de minutos que aún no había nacido. Historias como la de Manuel se repiten en rincones ocultos de todo el mundo. Personas que se cruzan consigo mismas en pasillos solitarios. Llamadas telefónicas de familiares que aún están de camino. Minutos que se estiran o se evaporan sin explicación. ¿Es el tiempo una estructura sólida, o somos prisioneros en un edificio con grietas en las paredes? Bienvenidos a la hora oscura. Hoy analizamos los glitches de la realidad y los desplazamientos temporales. No miren el reloj, porque esta noche el tiempo no tiene dueño. Somos AF Radio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a otra edición más, a otro programa más de la hora oscura. El programa pues paranormal que hacemos en AF Radio desde La Coruña, España, y que va para el planeta entero todos los viernes. Y como ya es costumbre con nuestros panelistas, bueno, hoy nos falta uno, creo que no alcanza a llegar. Bienvenida, Angie, ¿cómo estás? Muy bien, Jairo, ¿qué tal? ¿Preparada para meternos en este mundo oscuro y lleno de secretos? ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás, Jairo? ¿Cómo está Elías? ¿Cómo estás, Angie? Emocionado porque de las cosas que me gustan son los misterios que esconde este planeta, lo que hay detrás de cada historia. Lo que hay detrás de cada historia tiene su contexto, su porqué. Don Elías, ¿cómo estás? Hace 8 días te diste de vacaciones, ¿no? Sí, hace 8 días estaba de viaje en el exterior y bueno, gracias a Dios llegué con bien este viernes anterior. Llegué nuevamente, acabé de llegar esta mañana y aquí estoy con ustedes, hombre, para acompañarlos y para que compartamos algunas cositas sobre lo paranormal, lo que de pronto no tiene explicación. Bueno, qué bueno que estemos aquí reunidos. Nos falta uno, José, pero bueno, nos está escuchando desde casa, ya que está el hombre un poco precario de la salud, ¿no? ¿Ha estado indispuesto? Sí, está indispuesto el viejo, sí. Está un poquito con el virus y bueno, esperemos que se mejore ya. En cuestión de días, nomás 3, 4, 5 días estará ya de nuevo con nosotros. Bueno, pregunta, ¿qué tal la historia que acabamos de escuchar, la que le pasaba a Manuel? Esto es el tema eso de los desliz en el tiempo. Cuando, por ejemplo, tú ves a alguien y ese alguien no está en ese momento, no está ahí y pues
no sé, parece como si hubiéramos viajado en el tiempo, pero a corto, ¿no? A corto minutos, como le pasó a Manuel. Claro que sí, muchas veces es como el borde entre la realidad y la fantasía, hombre, que muchas veces hay personas que pueden conectar esto, pero lo importante es hallar una explicación o una explicación concordante al hecho. Por acá nos llega Jordi. ¿Qué tal, Jordi? ¿Bien o no? Bastante bien, aunque haya llegado tarde, escuchando ahí la historia de Manuel, bastante interesante. Se puede decir de que es un ejemplo perfecto para lo que quiere hacer referencia al desplace temporal y pues al menos dentro de los glitches lo que tiene que ver con el tiempo. ¿Qué piensas tú, Angie, que le pasó a Manuel? Pues que es muy complejo, pero ya que estamos en lo paranormal, vámonos por ese lado. Es que es que es muy difícil de explicar, porque eso se lleva a una cosa, a ver el tema del tiempo y por lo menos científicamente se puede hablar sobre los astronautas en el tema de que se ha hecho un estudio que, aunque sean detalles muy pequeños, se puede hablar sobre el cambio que se tiene una persona en el tiempo cuando se viaja en el espacio y las personas que están en la Tierra. Ahí hay una teoría de la relatividad, ¿es que de lo sí, que todo puede ser posible. Creo que lo que pasa es que van adelantados al tiempo acá, ¿no? Entonces, si se puede hacer eso en cantidades pequeñas que no se demuestra físicamente, no es tan notorio, perdón. Ahora este tema de que no es solo el caso de Manuel, sino que han habido muchos casos que incluso se habla mucho acerca de la calle de Wall Street, donde han pasado muchos sucesos que le han pasado a personas de que están en esa calle y como si se teletransportaran a décadas de los 40, de los 50, y están caminando y de la nada aparecen tiendas de tiempo atrás, personas de tiempo atrás, y las personas es como si no reconocieran que están caminando por ahí, y de un momento a otro, cuando voltean a ver, otra vez ya están en la realidad, las tiendas actuales, las personas actuales, los coches actuales. ¿Qué pasó ahí? Pero bueno, yo ahí en ese punto, es que lo que yo le digo, yo creo en todo, ¿no? Pero es que es muy coincidente, o tiene que ser un punto, tiene que ser un punto energético muy fuerte para que siempre sea esa calle, o sea, tantos eventos a nivel de la historia en esa calle. A mí a veces esas cosas puede parecer conspiranoico, pero a mí esas cosas a veces me parecen más marketing. ¿Qué piensa Jordi? Pues al final de cuentas es que si dentro de un sitio donde suceden muchas cosas, pues ya queda como esa cierta energía. ¿Serán las energías que tiene esa calle? A ver, de cierto punto puede ser de que a mitad sí sucedan cosas y a la otra pues a promocionar un poquito de todo, porque pues no es falso de que Hollywood tiene muy buenas formas de dar sus materiales y tal, y pues a veces encaja muy bien con el tipo de contenido que quieren hacer las grandes productoras. Sin embargo, lo que digo, hay sitios donde igualmente sí pasa una, dos, tres cosas, e igual como ya existe la probabilidad de que ahí sucedan, pues para los que están más atentos igual hacen presencia de cuando vuelva a suceder algo por el estilo en ese mismo sitio. Es que por lo menos en el caso de la calle es que tiene 240 o 300 años, donde ha sido una calle tan comercial, ha tenido tanta variedad de locales, por ende ha habido muchísimas personas, muchas vibras, muchas energías, muchas mentes, culturas de todos lados. Entonces, por lo menos en mi caso, es que no dudaría de que si pasara ese tipo de cosas. Son muchas conexiones juntas. Pero entonces, a ver, ¿te han pasado déjà vus, Elías? Sí, muchas veces me sucedió aquí en España
Hombre, fui a una determinada parte que se llama, a ver, Malpica. 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 Bergantiños, ¿no? Estuve Bonita Malpica, zona. y cuando llegué a cierta parte, cuando iba entrando a la ciudad, nunca había ido ahí, ¿no? Cuando iba entrando a la ciudad, llegué y dije, hombre, yo anduve por aquí, yo estuve por aquí. Y me pareció que había estado allí. Lo mismo me sucedió en Sevilla. Estuve en Sevilla en una parte que queda cercana al Sánchez Pizjuán, que es el estadio de ahí, el Sevilla. Y fui por una calle y yo dije, yo anduve por aquí. Y yo sabía que en la tienda de adelante había una calle diagonal, era diagonal. Entonces, yo creo, no es déjà vu, yo creo que nosotros espiritualmente, nosotros tenemos la capacidad de caminar, de ir a partes donde de pronto hay personas que lo creen, no lo creerán y les parece increíble, hombre. Yo digo que nosotros vamos por esas partecitas cuando estamos durmiendo y nuestro espíritu sale del cuerpo. Entonces, que es respetable lo que los demás piensan, pero yo creo que es mi punto de vista. Tenemos sonidos, ¿no? Hasta sonidos le metemos. No son fantasmas para que no se vayan a imaginar cosas. Esto que le pasó a Manuel Sebas, ¿es un déjà vu? ¿O es realmente él viajó 20 minutos al futuro? Es uno de los glitch. Se habla de eso, el desplazamiento en el tiempo de forma inconsciente. Muchas personas podrán asociarlo a una tarde cualquiera en la cual están viendo TikTok o tal vez viendo una serie y piensan que han pasado 25 minutos, media hora y realmente llevan toda la tarde viendo la tele. Pero bueno, eso ya es como... estaba tan entretenido que se me pasó mucho el tiempo. Pseudocronía. Sí. Es el término. Pseudocronía. No está normalmente dicho, pero pseudo es falso. Falso tiempo. Hay gente que sienta 15 minutos y piensa que estuvo toda la mañana. O sucede al contrario. Han estado 3 horas, 4 horas y les parece que estuvieron nomás 10 minutos. Pero no será un tema de condicionamiento. Por ejemplo, cuando el tiempo pasa lento es porque quizás la actividad que estás desarrollando no sea tan agradable para ti. Como cuando usted está con su noviecita, que el tiempo pasa volando, usted quisiera que... O los trabajos, que a veces uno quiere que pase el tiempo y resulta que el tiempo... Sí, vale. Sí. Esa condición es como extraña, pero tiene una explicación. Sí, uno a veces cuando uno está de buen humor, por ejemplo, en el trabajo, cuando uno tiene un horario, un turno y uno está de ambiente, cuando usted mira, el tiempo pasó. Sí. Pero cuando usted está como que aburrido, como que no es el día, el tiempo no corre. Pero yo creo que este caso aquí, a ver, lo que pasa es que yo me hago una pregunta, y si el tema que nosotros tratamos y vemos como fantasmas realmente son personas de otra dimensión que se nos metieron a esta, porque lo del tema de fantasmas lo vemos como de que es el espíritu de alguien de acá que ya murió. Pero si de pronto, si eso de que vemos, porque en ese caso Manuel vio a esa mujer y había podido pensar que era un fantasma, porque solo le vio el cuerpo, no le vio la cara, le vio el cuerpo y la asimiló con la mujer. Y al desaparecerse, pues pudo haber dicho es un fantasma. Pero que luego 20 minutos después vea a la mujer y con el mismo suéter que tenía la imagen que vio, pues por eso se asume que es un viaje en el tiempo de 20 minutos. Pero también habría podido pasar por fantasma, ¿no? Claro, sí, sin problema. De lo que hablaban ya hace un momento de Wall Street, es en Liverpool, ¿verdad, Angie? Sí. Es famoso porque el primer caso que se documenta es de un señor que iba con su esposa por aquella calle y de un momento a otro
lo que era carretera asfaltada pasó a ser adoquines. Y lo que eran negocios con sus letreros, tal cual se conoce el comercio hoy en día, pasaron a ser escaparates de época de los 50. Sin embargo, el señor, ahora mismo no recuerdo el nombre, él ingresó a uno de estos comercios que nunca le había, o sea, el nombre no le sonaba de absolutamente nada. Critz. Sí. Entonces él entró allí, era una librería, ¿verdad? Ah, es Frank. El nombre de la persona es Frank. Sí. Entró a esa librería y al entrar en esa librería pues ya entendió de que él estaba en una época a la cual no pertenecía, y la persona que estaba, como quien dice, en la librería también notó lo mismo, que incluso él trató de interactuar con la persona, pero pues no hubo como ese feeling, porque pues estaba esa línea temporal de por medio. Al él salir a la calle de nuevo, todo volvió a la normalidad. Lo que pasa es que, bueno, en ese caso, es que hay muchos casos. Por ejemplo, hay otro que ocurrió en Francia también. Yo por aquí lo tenía. Era como de unas chicas compañeras, y ambas de ciencias, porque eran científicas, y estaban en Francia y estaban buscando en el pueblo donde había crecido María Antonieta, ¿no? ¿Cómo es que se llamaba eso? El pueblo Trianon, que donde había vivido María Antonieta, que es muy famosa, francesa. Y ellas, las dos, estaban en esa búsqueda, ¿no? Y de un momento a otro empezaron a ver que iba cambiando el ambiente. Ya no era pues la ciudad moderna, sino que empezaron a ver fue caminos como de aldea. O sea, son casos parecidos, ¿no? Sí. Van en el tiempo a una zona que no conocen. Es que volvemos a lo del programa anterior que estábamos hablando de la serie de Dark, que en Dark muestran mucho cuando ellos viajan al pasado o al futuro y se están viendo ellos mismos y se esconden por el mismo hecho de que no se quieren dar cuenta, porque si se llegasen a dar cuenta de del tiempo a donde van, hacen cambios en la realidad, y eso altera todo. Yo digo que si se basan en películas ya tan desarrolladas a ese nivel, es porque sí existe y se han visto muchísimos casos acerca de eso. Es que yo pienso que, por lo menos para su época, personas como Steven Spielberg algo tenían que haber vivido, algo tenían que saber, ¿no? Sí. Claro, o el de la pasión de Cristo, ¿no? Él cuenta una historia muy acerca de eso. ¿Cómo es que se llama? De la pasión de Cristo, ¿cómo se llama el director? Mel Gibson, ¿no? Mel Gibson. Sí, creo que es Mel Gibson, sí. Mel Gibson. Y cuenta algo sobre eso, que él sentía, o sea, cosas que sintió, que sintieron, lo que vive en la Biblia, pues lo que habla, cosas como las sintió como que fueran suyas. Es más, a partir de esa película, este muchacho Caviezel, que fue el que personalizó a Jesucristo, también tuvo unos cambios grandes en su vida, ¿no? Creer en Dios, por ejemplo. Hombre, no creía en Dios. Claro, y se dieron cuenta de que realmente sí había existido, porque, hombre, si vamos a este tema, Jesucristo sí existió, según la historia lo dice. No, sí, está comprobado. No, está comprobado porque muchos historiadores, ¿qué pasa? ¿En qué se basan estos estudios? En tomar en distintas ubicaciones geográficas, sí, en una línea temporal cercana, de personas que hablan de acontecimientos históricos, y muchas personas que nada tienen que ver un sitio con el otro
hablan de Jesús. Cada Sí, uno desde su hablan de punto de que vista, sí. no lo hablan desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista histórico. Y concuerda Sí, con la como, época. como si hubiera sido la misma persona en diferentes tiempos, ¿no? No. O sea, haz de cuenta que los historiadores hablan de Jesús, hablan de la historia del rey, hablan de un rey que fue asesinado Sí. y cuentan Sí, esta sí. historia No de estar forma religiosa. sin estar influenciados Sí, no de por la forma religión. religiosa. Sí. Entonces está comprobado. Sí, ¿Qué hablaba piensas, sobre- Jordi, de todo esto? A ver, pues ya es que si nos remontamos a tantos años y así, yo creo que muchas cosas quedan dentro de la información genética. Pues digamos que si este hombre dice que sentía su cierta conexión que lo hizo hacer esto, pues es un poco un mismo por esto, ya que al final de cuentas nosotros tenemos antepasados y esos antepasados tienen antepasados, y pues al final de cuentas todo esto que los padres le dejan al hijo, pues al final de cuentas quedan dentro de la mente y la genética. Y O la sea que historia. nosotros hoy en día hacemos parte, somos como las hojas de un inmenso árbol que viene de hace años. Entonces Puede ser. puedo yo sentir puedo Parcialmente sentir sí. algo del tallo siendo Claro, una porque hoja. seguimos Somos siendo... herederos de esa información. ¿Qué pasa? Es que ahora mismo, por la forma, el ritmo de vida que se lleva, no conectamos con nada de esto. Claro, es que la modernidad acabó Claro. con todo. Y no solamente la modernidad, lo que pasa es que en la historia que fue contada puede haber un 70%, 60% de realidad, pero de esa historia el 40% de pronto no lo es porque fue algo que políticamente se hizo para que la gente se acomodara y era una forma como de Ya controlar, de estar cegarnos, mal. de cegarnos de lo que es la realidad. Entonces, que entonces nos dijeron que esto era así, pero en realidad hoy en día muchas personas estudian sobre esto y hombre, se ha ido dilucidando cosas en las que nos damos cuenta de que hubo falsedades. Bueno, y a ver, les voy a hacer una pregunta a todos y cada uno me va contestando. ¿Qué harían si, por decir algo, vas ahorita camino hacia tu casa, Elías, y después de cruzar la esquina, ya los edificios que has visto todos los días no están, sino que hay casas muy pequeñas, el camino está camino de Empedrado, trocha, camino de barro, tan camino de bacano, piedra? Tan ¿Qué bacano harías? para mí. Impresionante sería vivir eso. Lo único que me quedaría sería lo sentimental por mi familia, pero pasar a otra época así, pues, eso sería maravilloso. Angie. yo diría que soy afortunada si de pronto en ese momento puedo ser consciente de que es un fallo, porque es que es un cambio drástico y yo creo que para que llegase a pasar algo así, en mi caso sería como una fortuna vivir Claro. una experiencia de Sería muy esa, hermoso. Sebas. pero sería sorprendente. Claro, la sorpresa tiene que ser bastante grande, ¿no? Muy grande. No, ¿a quién te vas a encontrar? Por no entrar en detalles, quien se ha fumado un porro sabe que hay una alteración de conciencia. Y sería algo que me haría cuestionar, bueno, yo qué me metí, el café que me tomé ahorita que tenía, me pondría a pensar en absolutamente todas las cosas que me pudieron haber llevado a ese punto, más que disfrutar el momento como tal. Porque Entonces descartarías, o sea, cuestionarías tanto que descartarías que estuviste. que sería parte de mi realidad. Pensaría más bien que hay un fallo en mi cabeza que eso fue la realidad. Pues tú, es que Jordi? justamente, perdona, es que justamente eso es lo que dicen, de que no está comprobado científicamente, en el sentido de que no se puede demostrar con evidencia física, pero también han habido casos donde han personas que no consumen absolutamente ningún producto que le altere el cuerpo, la mente,
Entonces ahí es donde yo voy. Entonces esas personas están mintiendo, ¿y por qué están mintiendo? Entonces diría yo que sí es real, sí. Jordi. A ver, en verdad yo creo que me sentiría aquí un poquito en angustia porque, claro, yo voy a hacer una recapitulación primero sobre mi vida y voy a decir, bueno, entonces acabé de perder todo o qué es lo que está sucediendo. En mi caso, si me sucediera, la verdad me acostaría en el mismo sitio en el que estoy. Me acuesto y cierro los ojos porque... O es un sueño y tengo que despertarme, o abro los ojos y me despierto en mi sitio. Algo parecido lo que hablan del yagé, ¿no? Dicen que hace cosas así, ¿no? Lo hace uno pasar algunas fantasías, las personas que han bebido yagé. Yo no he tenido... Hay personas que cuentan experiencias de hablar con ancestros, o sea, de hablar con el abuelo que murió hace 20 años, 25, y que tiene una conversación amena, que se es consciente de que la persona está muerta, pero por el estado mental en el que usted está, lo normaliza. Claro, ese es el tema, de que si yo estoy... Yo he visto gente que es medicada para depresión y eso, y uno la ve hablando y es para esa persona, ella tiene a alguien al lado hablando. No, y que es la realidad de él. Es el principio fundamental de la esquizofrenia. A mí si me pasara eso, inmediatamente cuando vuelva a la realidad, pensaría que fue un sueño, que fue un lapsus. Eso pensaría, pero yo en ningún momento creería que estuve en el pasado. Es que tendrías que traerte contigo algo físico, incluso una herida. Venga, les cuento la historia que por aquí la encontré, la historia de las científicas. París, agosto de 1901. 2 mujeres británicas caminaban por los fastuosos jardines del Palacio de Versalles. Sus nombres, Charlotte Moberly y Eleanor Jourdain. Investiguen esos nombres que yo se los estoy contando porque son temas documentados. Charlotte Moberly y Eleanor Jourdain, para todos los que nos están oyendo, para que sepan de qué trata. Porque lo que yo les voy a contar es como un resumen de lo que ellas vivieron, pero hay inclusive libros que ellas han escrito. No eran turistas ordinarias, eran respetadas académicas de la Universidad de Oxford, mujeres de ciencia, mentes analíticas, completamente ajenas al mundo de lo paranormal. Ellas buscaban el pequeño Trianon, un palacio menor que el rey Luis XVI había regalado a su esposa, la reina María Antonieta. El día era caluroso, el sol brillaba con fuerza y el aire de la tarde invitaba a perderse entre los laberintos de vegetación. Charlotte y Eleanor sintieron un repentino cambio en la atmósfera. Describieron más tarde que el paisaje de un segundo a otro pareció perder su tridimensionalidad. Los árboles se volvieron rígidos, como pintados en un lienzo. El viento murió por completo. No había sombras ni luces cambiantes. La luz del sol se transformó en una claridad plana, mortecina y grisácea. Una profunda y agobiante sensación de melancolía y aislamiento las envolvió. Era como si hubieran caminado directamente hacia el interior de una fotografía antigua. O sea, se veían como cuando pintan, cuando se meten a una persona en un retrato, así se sentían. Y sin entender qué estaba ocurriendo, pero asumiendo que se habían perdido, continuaron caminando por un sendero que no recordaban haber visto antes. Fue entonces cuando aparecieron los primeros habitantes de ese extraño lugar. Ojo que esto le pasó a 2 personas a la vez, ¿no? Ellas iban juntas. Se cruzaron con 2 hombres vestidos con largos abrigos de color verde oscuro y sombreros de 3 picos. Sostenían picas de madera. Las académicas, pensando que se trataba de actores de alguna recreación histórica o jardineros con trajes de época, se acercaron a pedir indicaciones. Los hombres les hablaron en un francés antiguo, tosco, gesticulando con nerviosismo, y les señalaron que debían seguir adelante. Sus rostros, según recordarían ellas,
tenían una expresión vacía, casi autómata. En esa época, pues como todo mundo hacía lo que decía la monarquía, la gente casi no tenía pues mucha decisión de conversar, nada, cada quien era lo suyo. Entonces eso fue lo que ellas notaron, ¿no? Que estas personas eran como autómatas. Sí. Ellas siguieron el camino y llegaron hasta un pequeño kiosco de música circular. Allí, sentado junto a la estructura, había un hombre con el rostro picado por la viruela, cubierto por una capa oscura y un sombrero de ala ancha. El hombre las miró fijamente. Su mirada no era humana, reflejaba un odio y una maldad tan intensos que ambas mujeres sintieron un escalofrío físico. Justo cuando el miedo amenazaba con hacerlas correr, otro hombre de aspecto más joven y tez noble llegó corriendo hacia ellas. Les gritó con desesperación que cambiaran de rumbo, que ellas no debían estar allí. Las mujeres obedecieron, cruzaron un pequeño puente de madera que salvaba un riachuelo y llegaron finalmente a los pies del pequeño Trianón. Y ya cuando estaban ahí en el pequeño Trianón, fue que empezó como a desbaratarse todo. Ahí la línea del tiempo empezó como a romperse para volver otra vez al tiempo normal. Pero antes, en el césped sentada, vieron a una joven al lado de una mesa de dibujo. Y esa joven era la que ellos estaban buscando, la que ellas buscaban, no, o sea, de la que estaban investigando, era María Antonieta, y ambas la reconocieron. Tenía pañoleta blanca, o sea, tenía todo así como la pintaban en la época, como estaban los cuadros pintados. La reconocieron de inmediato, era ella. Un segundo después de ellas ver eso, un guía de turismo moderno se acercó y les rompió el hechizo, o sea, las sacó del encanto, las llamó y ellas de inmediato volvieron, sí. Empezaron otra vez a sentir el calor que tenían antes, las sombras volvieron a proyectarse en el suelo y la bulla de París de 1900, que fue cuando ocurrió esto, volvió otra vez a su normalidad. A la normalidad. Al regresar a Inglaterra, Charlotte y Eleanor intentaron buscar una explicación racional. Regresaron a Versalles meses después para reconstruir sus pasos, pero el paisaje era completamente diferente. El camino de tierra batida no existía. El kiosco de música circular donde estaba el hombre de la capa jamás había estado allí. Y lo más perturbador, el puente de madera que cruzaron para llegar al Trianón había sido demolido más de 100 años atrás durante la Revolución. En 1911 decidieron publicar sus diarios bajo seudónimos en un libro titulado Una aventura. Ahí tienen, vea, oyentes, Una aventura, se llama el libro de estas dos personas que vivieron esto. El libro causó un escándalo absoluto en la sociedad de la época. ¿Cómo dos mentes tan brillantes y respetadas podían sostener semejante locura? Investigaciones históricas posteriores descubrieron algo que fue perturbador también. En los archivos ocultos de Versalles se encontró un mapa original de los jardines pintado a mano en 1789. Y en ese mapa, exactamente en cada milímetro, figuraban el kiosco de música, el sendero desaparecido y el puente de madera que ellas habían visto. Entonces, ahí que fueron al pasado. Hay una estrecha línea entre la realidad y la fantasía, decía yo. Y el tiempo, el espacio-tiempo, ¿no? Da una sensación de que hacen parte del juego de algo más. Tú siempre has tenido como ese tema de la conspiración, ¿no? De que esto es como un juego, como que alguien domina y mueve fichas. Es que es chistoso en el sentido incluso de cómo funciona la sociedad, porque a cada persona que le dan su DNI es un número de identificación que sirve para cajas de compensación
de pensiones que no se han dado, pero se presumen que se van a dar, y es la forma en la que circula el dinero de las pensiones. Y dígame si eso no es un juego, si usted apenas están haciendo y ya hace parte de una ruleta en la cual usted cuenta como un eslabón de ese juego. No, claro, el tema de que cada nacido ya debe plata. Es que cada nacido ya debe plata. Claro, Tiene una deuda, claro, así es que se maneja el sistema y así es que se miden las riquezas de los países. Para los que no sabían, ¿no? Cuando usted tiene un hijo, ese hijo ya está debiendo un billete. Así funciona. Yo digo que esto es un sistema y en este sistema está manejado todo está controlado. Yo escuché algo hace por ahí unos 6 meses, un año, de que los Estados Unidos utilizaban personas que tenían capacidades, más que todo mujeres, lo utilizaban como medios para poder coger, digamos, a asesinos, ¿no? ¿Sabían de eso? No, y hay cuerpos policiales que utilizan, como quien dice, los servicios de medium para llegar, por ejemplo, ubicaciones donde un cuerpo, una investigación, lo que sea, se apoyan de estos servicios. Es verdad. Entonces, ¿estas mujeres fueron o no fueron al pasado? Sí, para mí. Sí, para mí estuvieron allá. Sí. ¿Escuchamos una historia? Sí. Sí, porque a la gente hay que ponerla pues a que nos cuente. A que nos cuenten sus historias. A que se vuelva a escuchar y se asuste. Bueno, vamos a escuchar historia. Hola, muy buenas noches para todos. Aquí voy a dejarles otra pequeña historia. No es cuento, no es que me lo hayan contado, son cosas que me han pasado en mi vida, en mi juventud, en el campo. Entonces por aquí voy con una historia que me pasó. Bueno, era un día, no me acuerdo qué día era, pero sí era en la tarde, como a las 4:30 de la tarde. Mi madre estaba muy enferma y me tocaba ir todos los días de un lado muy lejos a otro, a aplicarle una inyección y a darle un medicamento, porque no había nadie más quien. Ese día yo no tenía caballo para ir, me tocó irme a pie. Y bueno, yo fui, hice lo que le tenía que hacer a mi madre, me regresé porque pues tenía a mis 5 niños pequeños, vivíamos sobre la carretera, pues no tan al borde de la carretera, más bien lejitos de la carretera y cerca también de un río, que pues donde uno siempre está pendiente de sus hijos porque corren peligro ya por A o por B motivos. Cuando yo iba de regreso, eran las 4:30, 5 de la tarde, estaba el sol, en el campo se le llama el sol de los venados. Un sol espectacular, y cuando yo iba en un punto que le llaman la balastrera, yo miré que allá en la otra vuelta de la carretera venía el hijo de la vecina, pero venía con un sombrerote. Y bueno, yo dije, en la huecada me lo encuentro. Cuando yo llegué a la huecada de una curva que hay un ojito de agua, el niño no estaba por ningún lado, entonces yo lo empecé a llamar: hola, ¿qué hubo? ¿Por qué te me escondes? Yo le decía: mocoso, yo te vi. Y él apenas me decía. Y yo volvía y le decía: ¿viniste a llevar la hierba para los cuyes y los conejos? Y me decía. Bueno, yo seguí mi camino, pero a mí me dio como algo que me sacudió el cuerpo, se me erizaba el cuerpo. Bueno, yo igual seguí mi camino. Cuando yo llegué allá donde la mamá del niño que yo había visto, que ella vivía más abajo de donde nosotros, en la carretera, yo llegué y le pegué el gritico y ella salió con sus 2 niños.
Entonces a mí me dio mucho pánico. Y yo le dije, ve Martica, yo vi a Jair allá adelante. Y me dijo, ¿a dónde? Yo le dije, allá atrás en la huecadita iba. Me dijo, ay, mija, cuídese mucho porque ese es el duende. ¿Yo qué? Ay, yo me fui para mi casa y me eché alcohol, romero, ruda. ¿Qué no hice yo? Porque yo pasé por el lado de esa visión, pero pues yo lo vi de lejos, no de cerquita. Y le cuento que yo desde ahí le tengo pánico pasar ese pedacito de camino, de carretera, porque hoy día son carreteras. Y le cuento que eso es asombroso, son historias asombrosas, no porque me las hayan contado, sino porque las he vivido. Y esto es todo. Saludos. Escucho mucho su emisora. Chao. Buenas noches. Bueno, voy a contarles una pequeña anécdota que me contó una tía que todavía, gracias a Dios, existe y que le sucedió en un pueblito del Cauca llamado Piendamó. Pues ella nos cuenta que viviendo en una casa que tuvieron allá en Piendamó, empezaron a escuchar ruidos raros en la casa. Y pues obviamente todo sucede en las noches. Y muchas veces repetidamente se escuchaban ruidos y ella notaba cuando ya entraba a su cuarto a descansar que la puerta de su habitación le movían la perilla y la abrían. Le abrían la puerta, pero ella nunca se atrevió a prender luces ni a pararse ni nada, simplemente dejaba que todo pasara. Y digamos que ella, que es de finca de campo, siempre lo vio entre comillas normal y siempre dejó pasar la situación así. Y cuenta ella que le sucedió muchas veces, hasta el punto en que una noche ella tomó la decisión y la valentía de esperar que llegara ese momento, porque siempre calculaba ella que era la madrugada, 2 de la mañana, que era como el momento más extremo de que pasen estas situaciones. Y esa noche ella dejó que sucediera y dejó que abrieran la puerta. Y cuando ella dejó que abrieran la puerta, ella se levantó y dice que ella prendió la luz. La puerta estaba cerrada, pero así todo ella se levantó, la abrió y miró al fondo de la sala donde ella vivía. Y ella cuenta y dice que era una imagen de algo, de una persona no muy clara, una figura de una persona, y le señalaba hacia el piso de la casa. Entonces ella simplemente, pues, en medio del terror y de la curiosidad, ella quiso como avanzar, pero pues algo la detenía y no, simplemente ella veía que la imagen le señalaba hacia el piso. Y ella le tocó volver y entrar a su cuarto porque no podía avanzar hacia donde le señalaba esta imagen o esto, lo que le apareció allí. El caso fue que ya al otro día ya ella lo comentó al esposo y a uno de sus hijos, y no, decidieron romper allí donde se señalaba esta figura, le señalaba, y no encontraron absolutamente nada. Y en conclusión, ella dice que cuando tú compartes estas situaciones o las comentas y quieres resolver o solucionar, no vas a encontrar nada, que tienes que hacerlo tú mismo
si te sucede a ti, porque pudo haber sido un entierro, una huaca, pero pues no era para nadie más sino para ella. El caso fue que después de esto ya todo se normalizó y no resultó nada. No había nada allí en ese punto donde tanto le señaló esta imagen, esa figura de algo. Bueno, antes de irnos a la pausa y antes de terminar pues con esta primera hora para pasar a otro tema, ¿qué opinan de las dos historias? A ver, la primera habla de un duende, la oyente, ¿no? Y ella dice que es un duende. Y lo otro es un espectro pues que se le aparece a la tía del oyente. Volvemos a lo mismo. Y si lo que dicen que es el duende de verdad sí era el peladito, pero de otra dimensión o de un futuro, ¿qué piensan? Yo pienso en la base como está constituida la cultura. Y en estas culturas se creen en estos seres elementales porque es información, como hablaba ahorita Jordi, que se transmite, aparte de la genética, ya es a través del uso oral, se transmiten todas estas historias. Y es que coincide con que hay muchas historias acerca de esto. ¿Qué piensas, Angie? Yo digo que es algo desconocido para nosotros que no habitamos por lo menos en las zonas donde se supone que a muchas personas le pasan, que es en la selva, de árboles, bosques. Pero es que, bueno, yo lo de los elementales sí, claro, lo tengo, sí lo entiendo. Pero para mí, yo creo que lo que sé de los duendes, los duendes no toman personalidades de nadie, ¿no? No. Entonces, ella decía que veía al niño de la vecina, entonces no podía ser el duende, hasta yo creo, ¿no? A ver, ya si se habla de fallas en la realidad, hay algo que se le llama doppelganger, que es... se dice que cada persona tiene un gemelo idéntico, un doble, tanto por personalidad y físico en otro lado del mundo. Ahí me confundían mucho con Tom Cruise. Bueno, esto es un programa serio. Sí, no nos riamos Sí, aquí, que pero- estamos hablando algo serio. Pero a lo mejor pues igual es más por esto de que se desplace por ahí, como ya igual está un poco aquí con la energía y tal. No creo que sea el duende, igual tampoco siento que sea el gemelo de la persona, pero yo siento más que es otro tipo de entidad del bosque, más que... Sí, más que de Más que el pronto duende. una personita como la pintan, que de pronto uno diga que va a tocar, porque es que no lo vería de esa Sí, bueno, manera. ¿Qué piensas, Elías? Pues yo podría decir, En esa historia de la Del duende. de la oyente que dice que vio al niño de la vecina, pero cuando llegó el niño no estaba y luego la vecina le dijo que su hijo estaba en casa y que lo que ella estaba viendo era el duende. hombre, es como un traspaso de personalidad. Podría haberlo ella, es algo personal de ella que puede hacerlo, más otra persona no creo que lo podría mirar de esa forma. Solamente ella lo podía hacer. O sea que si hubiera habido otra persona por ahí, esa otra persona no habría visto a ese no niño. creo que lo hubiera visto de Sí, esa hasta forma. de pronto no Lo que tiene pasa la es que es experiencia. cuestión de sensibilidad, Jordi, ¿cierto? Creo yo. Sí. Cuestión de sensibilidad. Que todas las personas no tienen la misma sensibilidad para estas cosas. Bueno, sí, son puntos hasta que ya Sí. la persona como tal le pasa y dice, bueno, entonces no es en tema de que es sensibilidad, porque por lo menos a mi mamá cuando estaba pequeña le pasó muchos casos donde ella en la finca, que era pueblo, muchas veces veía la sombra de algo pequeño encima de los árboles.
Pero o que claro, la llamaba. pero sombras. Pero Sí, como no, tal no como decía, tal, no. ay, ve, ahí está el hijo de la vecina. No, o sea, no. Claro, claro, es que la historia del oyente es que vio al hijo de la vecina porque uno, incluso una distancia considerable, uno puede reconoce siluetas. sea, sí. sea por la postura de la espalda o porque la cabeza es muy Sí, grande sí. o lo que sea. Uno reconoce. pueden ir de lejos o Sí. estar lejos y uno, ay, ahí viene Elías. Ah, Sí, ese sí, es Jordi, sí, porque sí. uno de silueta ya lo saca. Claro, y si la el diferencia- oyente lo vio porque y pues que está hablando según el contexto es pueblo, pues no hay mucha gente en un pueblo. Exacto. Si lo vio es porque pues Sí, lo pero pudo identificar. Más que duende. Esto tiene también muchas cargas energéticas, ¿no? O sea, la cuestión de estos seres, si son reales, ellos tienen una carga energética, lo que afecta a la persona directamente. Hay personas que lo pueden sentir de una forma negativa y hay personas que lo pueden sentir de una forma positiva. O sea, Elías, tú no lo ves como algo cuántico, tú lo ves más por el tema de religiones y energías. O sea, Energías. te inclinas más Para hacia mí- el lado del duende o de algún espanto. Si yo quisiera colocar, yo pudiera colocar la religión y la ciencia en una balanza y yo creo que estarían perfectamente igual. Sí, lo que pasa es que, bueno, una pelea con la otra, pero a la final, mire todas estos iguales. casos, por ejemplo, para el que ve, uy, esto es un fantasma, y para el que estudia la física cuántica y todo esto, Claro. puede decir, no, este es un venido del futuro. Pues mira, Jairo, por lo menos a mí me pasó un caso con una familiar que ella vivía en el primer piso y yo en el segundo, y eran las 12 de la noche. Yo estaba despierta en el celular y yo escuché un grito fuerte, en este caso era de mi prima, y las escaleras para bajar unía con el piso de abajo de mi prima. Y por medio de las escaleras yo podía ver hacia abajo del patio donde mi tía. Y ese día, claro, yo escuché los gritos y mi prima estaba en embarazo. Y yo me asusté porque dije, bueno, a mi prima le pasó algo, no me imaginaba lo que me contó. Cuando me asomé por las escaleras, le pregunté a mi tía, ¿qué le pasó a mi prima? No, esos son contracciones del embarazo. Bueno, dije, vale, no pasa nada, me subí. Yo cuando bajé a las escaleras a preguntar, yo sentí todo normal. Al otro día, cuando bajé, le fui a preguntar a mi prima que qué le había pasado. Y mi prima así con confianza me dijo, no, lo que pasa es que cuando me iba a acostar, que apagué la luz y me senté en la cama, vi a un hombre parado en la puerta de la habitación, todo de negro. Esa es A ver, trágica. yo digo, claro, a mí no me pasó, pero es chistoso porque yo estaba a minutos o estaba ahí en la misma escena, solo que en el segundo piso. Y así muchos casos pasaron en esa casa. Pero esa historia es clásica, ¿no? A mí me Sí. pasó. Yo, o sea, la viví yo y es algo que me acompaña, por lo menos una vez al mes me acuerdo de eso. Pero ese caso, yo que lo he escuchado de varias personas, ese sí yo lo tomo por el lado de energía y religioso. O sea, eso sí lo tomo yo como un espanto. Sí, yo digo eso ¿Sabes es qué más un pasa? espíritu. Es más un espíritu, eso. O sea, aquí lo que tenemos que poner es que hay espíritus, hay personas que viajan en el futuro y ven su futuro, como lo que le pasó al de la historia de Manuel. O directamente son las intersecciones entre realidades, ¿no? Eso, entonces, pero se distinguen unas de otras, ¿no? Los espíritus nada que ver con lo del otro tema de realidades alternas, de universos paralelos. Sí, yo creo que cada cosa va empaquetadita en su propio lado, ¿no? En su propio lado. Sí, porque al final de cuentas hay un término que se le dice a una realidad alternativa, que es el shifting, que es una manera de meditar, en el cual uno hace que la mente al final de cuentas entre en un estado que hace que se vaya la conciencia del cuerpo y entra la conciencia de otro cuerpo en otra realidad.
Se Es que la llama gente tiene shifting en la tantos- práctica. Sí, tiene mucho. Por lo menos es que en ese caso de mi tía, porque es que eso no fue el único caso, pasaron muchos casos ahí que yo viviendo se me hacía muy extraño, hay veces hasta gracioso de las historias que yo escuchaba, pero claro, es que era mi familiar cercana, yo sabía que no me estaba mintiendo y en la forma que me lo contaba, y nunca haberme pasado nada a mí en el sentido de yo ver. Sí es verdad que a mí sí que me pasó como en 2 ocasiones que me movían las cosas. O sea, yo no veía, pero dejaba el control en la mesa, iba al baño y cuando salía del baño ya el control no estaba en la mesa, el control estaba en el sofá. Bueno, hablando Lo de hablando los de los glitches que hablando de estábamos los hablando glitches, ahora. Esos son duendes. hace parte, no, pero las personas que le tratan de dar una explicación, como lo que decíamos ahorita, no de un tema energético, sino que es como variaciones en la realidad. O sea, como quien dice, el servidor se actualiza y se actualizó Y con lo esa pone en otro pequeña lado del control. modificación, que el control no tomaron en cuenta que estaba aquí, sino que lo pusieron en otro punto. Como yo editar un video y en la siguiente escena se me olvidó Que poner quizá- la Sí. cortina. Que quizá sucede más a menudo de lo que creemos, sino que justamente coincide con que ese objeto lo teníamos en cuenta, de que sabíamos de que justamente estaba en ese sitio, porque muchas cosas están puestas en distintos lugares y tú te la encuentras por allí, la coges y ya está, no le das vuelta de que tú la dejaste en Por lo men- un punto determinado. Por lo menos el más fuerte que me pasó, que ese sí yo dije es algo ya paranormal, fue porque estaba barriendo y yo barría de adentro hacia afuera. Yo barría la Sí, como es la tradición, que para Sí. sacar las energías Bueno, de la no casa. de tanto, pero en este Pero bueno, caso yo creo que así, sí me así servía. enseñaban a la gente, ¿no, Elías? Los antiguos, los ancianos, los veteranos, a que se barrían de adentro hacia afuera para que de una vez salieran las energías malas que habían en el sitio. Dime, Jordi. A ver, es que no me acuerdo en qué historia de la Biblia es, pero es como esta sobre la muerte, que iba a ir a visitarlos y pues los que tuvieran con Cuando sangre mataron los marcos, niños. con sangre los marcos, pues no los asesinaban. Entonces, Claro, pues, pero porque el ángel de la muerte lo había enviado Jehová y había dado esa orden que donde hubiera pintado era porque eran creyentes y ahí no podía pasar. Ahí es donde la creencia. la creencia, y ahí es si esto es realidad, qué injusto. Si esto es una realidad, es una injusticia. Es que creo O sea, la que religión Que hay que estar de una banda religión- o no la o de religión otra. Eso la religión nos colocó a nosotros en nuestra cabeza y nos enseñó y nos dijo que hay cosas que son malas, que nosotros las vemos bien, y así no es. Y hoy en día muchas personas todavía siguen pegadas a esto. Sí. Hay gente que ve las cosas que está haciendo como si fueran buenas Pero y realmente realmente están no. haciendo es una salvajada. Claro que sí. No, Pero claro, bueno, es Y les que- parece o sea, que está bien. Ahí es donde uno viene una vaina que se llama sentido común. Y el sentido común va directamente con el amor, con el cariño de las personas. ¿Qué decías de la barrida? Claro, la barría y lo claro, dejaste con- estaba yo barriendo y en la sala yo tenía la mesa que yo ponía los cascos en la parte de abajo, pero claro, los cascos estaban metidos en la mesa, no había nada en el suelo. Y yo barrí, yo vi todo estaba despejado porque, claro, yo recogía para barrer. Cuando estaba ya llegando a la sala, me detuvo algo atrás. Y cuando volteé a mirar, era el casco detrás de mis pies. Cuando hace 2 minutos que había volteado, no había nada, porque el casco estaba en su sitio. Pero eso sí fue momentáneo que me pasó. alguien yo- te lo puso. O un fallo en la matriz, el fallo que en la maneja el realidad. juego, el que maneja Mira, tu juego, Sí, En se ese- le olvidó y dejó el casco Esto está en, detrás controlado. tuyo. en ese caso, por lo menos que pasó ahí en esa casa de mi tía, sí que es verdad que en tiempo pasado como que murió una persona ahí. No sé si desde entonces es que proviene todo este tipo de cosas. Y se le suma que mi tía de un tiempo empezó a integrarse más a lo de la religión y ser mucho más metida. Eso llama mucho, ¿no? Dicen. Y por ahí mismo, mi prima, la hija mayor,
que fue la que más sucesos fuertes vivió. Y desde entonces, cada vez que se acercaba más y más al tema de la religión, eran más fuertes las cosas que le pasaban. Dicen que porque ahí es donde ataca para que usted deje de ir. Bueno, chicos, vamos terminando con la primera hora y les quiero dejar la pregunta para que ya pasemos a una pausa. ¿Fantasmas o un adelanto en la realidad? Yo digo que los dos. No, debe ser uno. Bueno, pues en este caso me voy más por los fantasmas. Vale, tú creo eres que más la de ciencia, tú eres sí, más porque del lado religioso. creo que en el tema de la ciencia todavía no está lo suficientemente desarrollado para hacer este tipo de desplazamientos que se habla temporal. Tú, Sebas. Yo la verdad sí pienso que son cosas que tienen más que ver con la forma en la que interpretamos la realidad. Que hay más mundos. Matrix. Sí. O que directamente es que es pensar de que ya científicamente está comprobado de que la realidad en la que vivimos es cuantificable, o sea, se puede contar de uno en muchas uno. veces, sí. Se puede contar de uno en uno, entonces como en los computadores, si tú tienes la forma de establecer que 0 es nada y 1 es algo, puedes generar algo y de esa forma estamos generados nosotros. Entonces si tú como administrador de tu simulación tienes como quien dice, el mando de generar cambios, se pueden suceder este tipo de cambios sin que los jugadores como nosotros que no tenemos control de modificar cosas las percibamos y pues pensemos este tipo de cosas, ¿no? De hecho, pensándolo yo, cuando edito un video, yo soy Dios para los que están en ese video. Exacto, sí. Ellos están viviendo en un mundo Sí. que yo les creé. Sí, Y de eso incluso se basa las redes sociales. no sé, las personas que quizás nunca han escuchado hablar de eso, en Netflix hay una serie que es muy buena, que se llama Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. Espejo negro. Tiene que ver mucho como con este tipo de cosas. O sea, aborda, pero desde un punto más... Muy larga la serie. Es que Muy ¿sabes qué larga, pasa? sí. Que no tiene que ver un capítulo con el otro. O sea, son como películas pequeñas. Ah, vale. De O ciencia sea, ficción, porque... como cuando hacían las series de antes, que nunca un capítulo de MacGyver continuará para el siguiente, Bien de- ¿no? bien de los Eso magníficos. empezaba y se acababa en el mismo espacio. Exacto, más o menos. Vale, ¿cómo más o es menos que se así. llama? Black Mirror. Black Mirror. Jordi, ¿qué piensas? A ver, ¿Fantasmas pues- o desplazamiento en el futuro o desplazamiento en el tiempo? Porque puede haber Creo sido al que pasado o al justo futuro. algo de lo que remarcó Elías, que es la creencia, creo que va mucho desde ahí, porque al final de cuentas, si digamos quien lo está diciendo, quien tiene la experiencia de una familia católica, normalmente la clase de fenómenos que suelen suceder Los va a ver por el lado religioso. tienen que ver desde ese lado religioso, y a veces en casos en los cuales quedan personas vagando por el purgatorio, que por si el limbo o donde sea, al final de cuentas es como la respuesta de la conciencia basándose dentro de la información que tiene sobre la religión, porque la religión ya va condicionando a las personas de que hay más vida después de la muerte, y pues que al final de cuentas o se puede quedar uno en el medio o se puede ir uno para abajo o para arriba. Pero claro, Todo va en la creencia. desde el punto de creer, pero claro, Y ya desde tu sí, punto, desde mi punto, yo creo que en el último caso, fantasma más que nada. fantasma. Sí, sí. ¿Y tú, Elías? Yo creo en el paralelismo. Yo creo que estamos aquí, estamos allá. Vale, Yo tienes creo una teoría muy parecida a la de Sebastián. Sí, yo creo que estamos en un campo de fluctuación. Donde morimos, cambiamos. Incluso, Campo vibracional. incluso yo fantaseo lo que les decía de la aparición que yo tuve. Fue bastante impactante porque era muy niño. Yo fantaseo en algún momento de mi vida yo tener el control de ir a ese sitio donde
hubo esa aparición y cerrar ese ciclo porque la aparición fui yo mismo en el futuro. Vale. Fantaseo con eso. ¿Tienes, Una ilusión bastante. nos cuentas esa historia ahorita en la otra? Sí, claro, la cuento. Vale, entonces vamos a una pausa comercial porque vea, dijimos que eran 2 horas y nos va a pasar lo mismo, nos vamos a estirar mucho. Son las... Eso TikTok es 24 horas. Bueno, entonces vamos a una pausa, dime, Elías. Bueno, y de antemano a las personas que están conectadas, digamos, en Facebook aquí conmigo, no queremos que estamos en TikTok en este momento. Vamos a darle un poquito de perspectiva a Sí, la persona. muchas gracias a los que están conectados. Ahí están, pues, Sí, estamos si ven de pronto una sombra por detrás de nosotros, no nos vayan a decir, quédense digan callados. Déjenlo ahí para Déjenlo ahí para otro tema. Bueno, vamos entonces con una pausa, ¿vale? Después de la pausa continuamos. Hechizos, brujerías, cuentos de espantos y más casos paranormales.